Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Oh, me gusta eso. Una inmersión, sí. Sí, es como si nos sumergiéramos en una historia, ya sabes, una que tal vez creas que ya conoces, pero la vamos a explorar a fondo. Excelente, me encanta la idea. Y hoy nos vamos a sumergir en una obra bastante, digamos, icónica. A ver, cuéntame más. Nada más y nada menos que Romeo y Julieta de William Shakespeare. Ah, un clásico, ¿verdad? Una historia de amor, tragedia, drama. Lo tiene todo. Exactamente. Y a pesar de ser tan conocida, sigue conmoviendo a audiencias de todas las épocas. Es cierto. Hay algo en esa historia que simplemente resuena a través del tiempo. Y eso es lo que vamos a intentar descubrir hoy. Queremos ir más allá de esa simple idea de dos jóvenes amantes desafortunados. Sí, ir a las raíces de la obra, de dónde viene. ¿Qué técnicas usó Shakespeare para hacerlo tan impactante? Exactamente. Y por supuesto vamos a analizar esos temas universales que la mantienen tan vigente, tan relevante hoy en día. Un análisis profundo, entonces. Una inmersión profunda. Me gusta, me gusta. Y sabemos que valoran su tiempo. Así que para esta inmersión hemos reunido varios recursos. Análisis de la obra, comentarios de expertos, todo para que puedan obtener una visión completa y fascinante. Completa y fascinante. Suena bien. Entonces, empecemos por el principio. Por supuesto. ¿Qué inspiró a Shakespeare a escribir Romeo y Julieta? Bueno, aquí viene lo interesante. Aunque parezca una historia totalmente original, Romeo y Julieta no nació de la nada. Ah, no. No, para nada. Forma parte de una larga tradición de romances trágicos. Ya sabes, historias de amor con finales desgarradores que se remontan a la antigüedad. Ah, ya, entonces Shakespeare se inspiró en otras obras. Sí, y la influencia más directa que podemos rastrear viene de un cuento italiano. Un cuento italiano. Sí, un cuento escrito por Matteo Bandello. Ja. Pero la cosa no termina ahí porque esta historia, como un buen vino, fue mejorando con el tiempo. Mejorando. No entiendo. Me refiero a que fue pasando por varias adaptaciones, cada una añadiendo su toque. Ah, ya veo. Como una receta que se va pasando de generación en generación. Exacto. Primero, el cuento de Bandello fue traducido al francés por Pierre Boaistuau en 1559. Y luego, supongo, llegó al inglés. Exactamente. Arthur Brooke hizo una adaptación en inglés, basándose en la versión francesa. Entonces, ya para la época de Shakespeare, la historia ya era bastante conocida. Sí, pero hay que mencionar otra adaptación importante. En 1882, William Painter publicó su propia versión de la historia en una colección llamada Palace of Pleasure. Y lo interesante es que Painter se basó tanto en relatos italianos como franceses. Vaya, Shakespeare tenía bastante material para inspirarse. Sin duda. Y los estudiosos creen que tomó elementos tanto de la versión de Brooke como de la de Painter. Pero aquí es donde vemos la genialidad de Shakespeare. No se limitó a copiar y pegar. Claro, él le dio su propio toque, ¿verdad? Exactamente. Expandió la historia, la enriqueció, le dio nuevas dimensiones. Por ejemplo, ¿qué hizo diferente? Bueno, una de las cosas más importantes que hizo fue crear personajes secundarios con un rol mucho más activo en la trama. ¿Personajes como quién? Piensa en Mercucio, por ejemplo, o en Paris. Estos personajes no solo añaden profundidad a la historia, sino que también impulsan la trama. Exploran temas que no estaban tan presentes en las versiones anteriores. Es cierto. Mercucio, con su ingenio y su trágico final, es un personaje memorable. Y Paris, el pretendiente de Julieta, añade otra capa de complejidad a todo el conflicto. Exactamente. Shakespeare no solo tomó una historia, sino que la hizo suya, la elevó a otro nivel. Y hablando de Shakespeare, sabemos con certeza cuándo escribió Romeo y Julieta. Bueno, esa es una pregunta que genera debate entre los académicos. Ah, sí. Sí, algunas fuentes apuntan a que la escribió entre 1591 y 1595. Un periodo bastante amplio, ¿no? Sí, pero otros creen que la terminó en 1597. Que es el año que aparece en la primera edición publicada. Exactamente. Bueno, independientemente de la fecha exacta, lo que está claro es que Romeo y Julieta nos muestra a un Shakespeare dominando su arte, incluso en una etapa temprana de su carrera. Totalmente de acuerdo. Ya se ve en esta obra la maestría en la técnica dramática que lo caracterizaría. ¿Y en qué se nota esa maestría? Bueno, por ejemplo, en la forma en que alterna momentos de comedia con momentos de tragedia. Y no lo hace al azar. Lo hace para generar tensión en la audiencia. Es como una montaña rusa de emociones, ¿no? Exactamente. Pasas de la risa al drama y eso te mantiene al borde del asiento anticipando lo que va a pasar. Es cierto. Esas escenas cómicas al principio contrastan mucho con la tragedia que se avecina. Y como mencionaste antes, los personajes secundarios también juegan un papel fundamental. No son solo rellenos, sino que sus acciones, sus decisiones, sus palabras tienen un impacto directo en la historia. Y además de eso, Shakespeare utiliza subtramas para enriquecer la narrativa. Correcto. Las subtramas añaden capas de complejidad, exploran temas relacionados con la trama principal desde diferentes ángulos. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto? Por supuesto.
Piensa en la enemistad entre los Montesco y los Capuleto. Esa rivalidad no es solo un telón de fondo, sino una fuerza activa que impulsa la trama. Es una subtrama en sí misma que se entrelaza con el romance de Romeo y Julieta y que al final se convierte en la causa de su destrucción. Sí, esa rivalidad familiar es como una bomba de tiempo. Y hablando de la forma en que Shakespeare cuenta la historia, es cierto que utiliza diferentes estilos de verso para diferentes personajes. Es totalmente cierto. Y es fascinante ver cómo juega con las formas métricas para darles voz a sus personajes. ¿A qué te refieres con formas métricas? Me refiero al ritmo, a la estructura del verso. Algunos personajes hablan en verso libre, que es más cercano al lenguaje cotidiano. Otros utilizan versos rimados y algunos incluso hablan en sonetos. Sonetos. Esos poemas de 14 versos con una estructura de rima específica, ¿verdad? Exactamente. Y lo interesante es que estas formas métricas no son estáticas, sino que pueden evolucionar junto con el personaje. Como Romeo, por ejemplo. Exactamente. A medida que Romeo se enamora, su lenguaje se vuelve más poético, más complejo. Su dominio del soneto, una forma tradicionalmente asociada al amor idealizado, se intensifica. Es un detalle sutil, pero muy efectivo para mostrar su transformación. Es increíble cómo Shakespeare cuida cada detalle. Y por supuesto, no podemos olvidar las innumerables adaptaciones que ha tenido Romeo y Julieta. Ahí se ve su impacto. Teatro, cine, musicales, ópera, ballet. La historia ha trascendido el tiempo y las fronteras. Sin duda, es una historia universal que conecta con personas de todas las culturas. Y que sigue siendo tan relevante hoy como lo era en la época de Shakespeare. Ahora, para quienes no recuerdan la historia al detalle, hagamos un breve repaso de los eventos clave. Me parece perfecto. Empecemos por el principio. La obra comienza con una pelea callejera. Una pelea entre los Montescos y los Capuleto, ¿verdad? Exactamente. Y el príncipe Escalo de Verona tiene que intervenir. Para poner orden. Sí, y lanzan advertencia. Si hay otra pelea, la pagarán con sus vidas. Poco después, el conde Paris, pariente del príncipe, pide la mano de Julieta en matrimonio. Pero el señor Capuleto le dice que espere. Sí, le sugiere que espere un par de años más, que Julieta aún es muy joven. Y mientras tanto, la señora Capuleto y la nodriza intentan convencer a Julieta de que acepte la propuesta de París. Y al mismo tiempo tenemos a Romeo sufriendo por un amor no correspondido. Por Rosalina, ¿verdad? La sobrina del señor Capuleto. Exactamente. Romeo está deprimido y su primo Benvolio intenta animarlo. ¿Y cómo lo hace? Lo convence de colarse en el baile de los Capuleto. La idea es que vea a otras chicas y se olvida de Rosalina. Pero el destino tenía otros planes, ¿no? Sí, porque en el baile Romeo conoce a Julieta. Y se enamoran a primera vista. Exactamente. Pero la felicidad dura poco, porque Julieta descubre que Romeo es un Montesco. El hijo del enemigo. Y ahí comienza la tragedia. Y llegamos a la famosa escena del balcón. Una de las escenas más icónicas de la literatura. Romeo se esconde en el jardín de los Capuleto y escucha a Julieta declarar su amor por él. Sin saber que él está ahí. Exacto. Luego Romeo se revela y ambos intercambian promesas de amor. Y deciden casarse en secreto. Con la ayuda de Fray Lorenzo, que espera que su unión pueda traer la paz entre las familias. Pero esa paz no llega. ¿No? La tragedia se precipita. Teobaldo, el primo de Julieta, se entera de que Romeo estuvo en el baile y lo reta a un duelo. Romeo intenta evitar la pelea, pero Mercucio interviene. Y Mercucio muere a manos de Teobaldo. Un punto de inflexión en la historia. Sin duda. Romeo, cegado por la ira, mata a Teobaldo. Y como consecuencia, el príncipe lo destierra de Verona. Y la situación de Julieta se vuelve aún más complicada. El señor Capuleto, sin saber lo que ha pasado realmente, decide que Julieta se quede con París lo antes posible. Cree que eso la consolará. Exacto. Pero Julieta está desesperada y acude a Fray Lorenzo en busca de ayuda. Y él elabora un plan arriesgado. Le da a Julieta una poción que la hará parecer muerta durante 42 horas. Y mientras ella está en ese estado de coma, Fray Lorenzo enviará un mensaje a Romeo explicándole todo. La idea es que Romeo regrese cuando Julieta despierte y puedan huir juntos. Un plan con muchas posibilidades de fallar. Y eso es lo que pasa. El mensaje nunca llega a Romeo. ¿Por una serie de desafortunadas coincidencias? Sí, Fray Juan, el encargado de llevar el mensaje, queda en cuarentena por una enfermedad. Y Romeo se entera de la muerte de Julieta por Baltasar, su sirviente. Y él, creyendo que Julieta está muerta, tomó una decisión fatal. Compra veneno y se dirige a la cripta de los Capuleto, Y Elí se encuentra con París. que cree que Romeo ha ido a profanar la tumba de Julieta. Se enfrentan en un duelo y Romeo mata a París. Y finalmente, Romeo bebe el veneno y muere junto a Julieta. Y cuando Julieta despierta, se encuentra con la terrible escena. Romeo muerto a su lado. Fray Lorenzo llega e intenta convencerla de que huya, pero ella, al ver a Romeo muerto, toma su daga y se quita la vida. Un final desgarrador. Entonces llegan los Montescos de Capuleto junto con el príncipe. Y descubren la tragedia. Fray Lorenzo les cuenta toda la historia
El amor secreto de Romeo y Julieta, el plan fallido, las fatalidades que llevaron a ese terrible final. Y al final, el odio entre las familias se transforma en arrepentimiento Sí, los Montesco y los Capuleto se reconcilian. y deciden honrar la memoria de Romeo y Julieta. Con estatuas de oro, un símbolo de paz y un recordatorio del costo de su odio. Una historia llena de dolor, pero también de esperanza. Y de lecciones importantes. Hablando de lecciones, ¿cuáles dirías que son los temas principales que se exploran en Romeo y Julieta? Bueno, hay varios temas que se entrelazan a lo largo de la obra. Por ejemplo, El amor, por supuesto. Un amor apasionado, intenso, que desafía las convenciones sociales. un amor que al final es más fuerte que la muerte. Exactamente. Pero también está el tema del destino, de la fatalidad. Esa sensación de que los personajes están atrapados en un camino que los lleva inevitablemente a la tragedia. Como si no hubiera nada que pudieran hacer para cambiar su destino. Exactamente. Y por supuesto, el odio. El odio entre las familias, que es el motor principal de la tragedia. Un odio que se alimenta a sí mismo y que destruye todo a su paso. Y también la falta de comunicación. Las mentiras, los secretos, los malentendidos, todo eso contribuye al desastre final. Es increíble cómo estos temas siguen siendo tan relevantes hoy en día. Son temas universales que tocan la fibra humana. El amor, el odio, el destino, la comunicación. Son fuerzas que siguen moldeando nuestras vidas. Romeo y Julieta es un reflejo de la condición humana, con sus luces y sus sombras. Y en el contexto histórico en el que fue escrita, la obra también refleja las tensiones sociales de la época. El Renacimiento italiano, con sus familias poderosas y sus rivalidades. Exactamente. Pero la obra trasciende su contexto histórico. Porque habla de emociones y conflictos que son universales. Y por eso sigue conmoviendo a audiencias de todas las culturas. Hemos hecho una inmersión profunda en Romeo y Julieta. Hemos explorado sus orígenes, las técnicas de Shakespeare, la trama, los personajes, los temas. Ha sido un viaje fascinante. Y esperamos que les haya dado una nueva perspectiva sobre esta obra maestra. Que la vean con otros ojos. Y para aquellos que quieran seguir explorando el mundo de las historias, les tenemos una excelente noticia. Pueden obtener un audiolibro gratis al suscribirse a Audible. Una gran oportunidad para descubrir nuevos mundos y nuevas voces. Encontrarán el enlace en la descripción del video. Y si les ha gustado esta inmersión profunda, no olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido interesante. Y para terminar, les dejamos una pregunta para reflexionar. ¿Cuál de los temas explorados en Romeo y Julieta les parece más urgente o relevante en la sociedad actual? Una pregunta para seguir pensando en esta obra que, a pesar de los siglos, sigue hablándonos de nosotros mismos.